Han pasado muchos años, pero aún recuerdo este lugar tal como lo ves ahora. El río avanzando hacia el océano, el cielo encapotado, el murmullo del viento sobre la arena. Aquí, en esta misma orilla, fui testigo de un momento que cambió el destino del mundo. Era 1519. Las nubes también cubrían el horizonte, como si la propia naturaleza dudara de lo que estaba a punto de ocurrir. Frente a mí, 5 naves aguardaban la marea, y entre ellas, un hombre cuya mirada atravesaba el océano antes incluso de partir, Fernando de Magallanes. Decían que su determinación era más fuerte que el miedo, que en su pecho ardía una certeza que pocos podían comprender. La voluntad de descubrir es más fuerte que el miedo a lo desconocido, murmuraban los marineros mientras ajustaban cabos y velas. Y yo vi en sus ojos que era verdad. Cuando las naves comenzaron a moverse, el silencio se apoderó de todos. No sabíamos si volverían. No sabíamos si el mundo sería el mismo cuando regresaran. Pero algo dentro de mí entendió que aquel instante quedaría grabado para siempre en estas aguas. Hoy, siglos después, el Guadalquivir sigue su camino hacia el Atlántico como entonces. Y aunque el tiempo haya borrado rostros y nombres, este lugar conserva la memoria de aquella partida. Una memoria que aún susurra entre las olas. Si quieres comprender lo que aquí ocurrió, debes subir a lo alto de la ciudad. Allí, el castillo de Santiago vigila desde hace siglos. Sus muros lo vieron todo. Las dudas, los preparativos, la partida y el eco de un viaje que rodeó el mundo. Ven, acompáñame, te mostraré lo que aún permanece. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una ruta más con Mike. Hoy estamos en Sanlúcar de Barrameda para conocer su castillo, el Castillo de Santiago. ¿Os interesa? Acompañadme. Aquí vemos algunos datos curiosos. Nos suena este nombre, don Enrique Pérez de Guzmán. Estuvimos en Niebla viendo su castillo. Este fue segundo duque de Medina Sidonia, señor de Sanlúcar y conde de Niebla. ¿Os acordáis del vídeo del castillo de Niebla? Pues es el mismo personaje. Otra cosa curiosa, por ejemplo, que vemos aquí es que un año después de su construcción sería visitado por la reina Isabel la Católica, quien, según la tradición, vio el mar por primera vez desde su torre. Interesante, ¿verdad? También vemos otro dato curioso, como que Cristóbal Colón salió de aquí para su tercer viaje, y también que Magallanes en 1519 para su primera vuelta alrededor del mundo.
Atravesamos la barbacana y salimos por este pasillo a un patio central donde se distribuyen todas las estancias. Nada más poner un pie en este patio de armas y ya notas que aquí han pasado cosas, y no pocas. Este castillo lo mandó construir en 1477 el mismísimo Enrique Pérez de Guzmán, segundo duque de Medinasidonia. Vamos, que no era precisamente un aficionado, era uno de los tipos más poderosos de Andalucía. Mientras caminamos por el patio, fíjate en las murallas, robustas, altas, hechas para impresionar y para que nadie se colara sin invitación. Desde aquí, los Guzmanes controlaban la desembocadura del Guadalquivir, que era como tener la llave del tráfico marítimo de media Andalucía. Y aquí viene lo bueno. Desde estas mismas torres, en 1496, la reina Isabel la Católica vio llegar a Cristóbal Colón tras su segundo viaje de América. Imagínate la escena, Colón entrando por el río, la reina asomada a la torre del homenaje y tú y yo ahora paseando por este mismo sitio. Da un poco de vértigo histórico. Y esto es un cañón. Vamos a dar un paseo por las estancias que rodean el patio de armas para conocer un poco más de esta fortaleza. La sala de guardia habría sido el espacio donde se organizaba la vigilancia, se alojaban los soldados y se controlaba el acceso a las zonas nobles y militares del castillo. Esta sala a la que vamos a acceder ahora se llamaba el Aula Mayor y aquí es donde los vasallos juraban fidelidad al señor. Y es también la antesala para subir a la torre del homenaje. Acompáñenme por aquí. En la época en la que el castillo estaba en pleno uso, esta planta servía como almacén y zona de servicio. Aquí se guardaban víveres, herramientas, armas, todo lo que hacía falta para mantener la fortaleza en pie durante un asedio. Es un lugar frío, oscuro y muy protegido, justo lo que se buscaba para conservar y proteger lo esencial. No era un sitio para vivir, sino para resistir. Hoy, sin embargo, su función ha cambiado por completo. La planta baja se ha convertido en un espacio museográfico. Actualmente alberga una exposición permanente dedicada a la primera vuelta al mundo. Esta muestra destaca la importancia histórica de la ciudad en la gesta de Magallanes y Elcano. Estamos subiendo la escalera que nos va a llevar hasta arriba de la torre del homenaje. Como siempre son escaleras estrechas, con escalones bastante altos y vamos dando vueltas. Aquí parece que llegamos a otra estancia.
Estamos en la planta primera. En esta planta se encontraban las estancias principales, las que usaban los oficiales, los responsables de la guarnición o incluso el propio señor del castillo cuando estaba aquí. Ya no hablamos de un almacén oscuro, sino de un espacio pensado para trabajar, reunirse y tomar decisiones. Aquí se organizaba la defensa, se recibían mensajes, se planificaban movimientos, era el cerebro de la fortaleza. Antes de seguir subiendo, fijaos en este rincón tan especial, la pequeña biblioteca del castillo. Es un sitio muy acogedor, lleno de libros, documentos y material histórico que ayuda a entender mejor no solo la torre del homenaje, sino toda la historia de Sanlúcar y de la casa de Medinasidonia. Y cuidado con llevarte ningún libro, porque según pone ahí arriba, podías llegar a ser incluso excomulgado. Hay excomunión reservada a su santidad contra cualesquiera personas que quitaren, distraxeren o de otro cualquier modo enajenaren algún libro, pergamino o papel de esta biblioteca, sin que puedan ser absueltas hasta que ésta esté perfectamente reintegrada. Dejamos atrás la biblioteca sin haber cogido ningún libro y vamos a la segunda planta a ver qué nos espera. En la época en la que el castillo estaba en pleno funcionamiento, esta planta servía como una especie de estancia noble dentro de la torre. Era un lugar más amplio, mejor iluminado y con una arquitectura más cuidada. Aquí podían alojarse personajes importantes, descansar los mandos militares o incluso celebrarse reuniones privadas. En la segunda planta nos encontramos la sala de la cartografía o también la sala de los mapitas. Es el turno de la tercera planta. Esta planta servía como antesala a la defensa activa. No era un espacio de vida cotidiana ni de reuniones, sino un punto intermedio donde se organizaban los relevos, se preparaban los vigías y se controlaba el acceso a la parte más alta. ¿Os acordáis al principio del vídeo cuando dijimos que la reina Isabel la Católica desde este castillo vio por primera vez el mar? Pues lo vio desde esta ventana. Esta planta, querido visitante, guarda uno de los rincones más famosos de todo el castillo. Es conocida como Sala de la Reina porque aquí la reina Isabel de Castilla contempló el mar por primera vez en el año 1478. La reina vino a Sanlúcar de visita oficial para controlar a nuestro duque, Enrique de Guzmán. Vino por el río, pues estaba embarazada, y los médicos le aconsejaron que no cabalgase. Desde el río la trajeron en litera hasta el castillo y desde la ventana contempló el océano Atlántico. Fijaos en la reina, ¿qué le pasa a la reina? Está un poco triste, tiene los ojos apagadillos y tiene la cara ahí como, oh, algo me pasa. Seguramente será porque le han hecho grafitis en su torre. Es hora de subir al punto más alto del castillo, la terraza de la Torre del Homenaje, el lugar donde todo cobra sentido. Desde aquí los vigías controlaban el río, el puerto, las marismas y cualquier camino que se acercara a Sanlúcar. Era un auténtico mirador estratégico de la fortaleza. Imaginad por un momento lo que significaba estar aquí hace siglos. El viento golpeando, el sol cayendo a plomo y los soldados atentos a cualquier señal de peligro. Desde este punto se enviaban avisos, se encendían
encendían hogueras y se coordinaba la defensa. Era la primera línea de vigilancia y, si hacía falta, también la última línea de resistencia. Hoy la función ha cambiado por completo. Ya no se vigila el horizonte en busca de enemigos, sino que se disfruta de una de las mejores vistas de Sanlúcar. Desde aquí se entiende por qué este castillo era tan importante. Dominaba el paisaje, controlaba el estuario del Guadalquivir y se convierte en un auténtico balcón hacia Doñana. Es un lugar que mezcla historia y belleza, un sitio donde uno puede parar, respirar y conectar con todo lo que ha pasado por estas tierras. Es el broche perfecto para entender cómo funcionaba esta torre, desde la oscuridad del almacén en la planta baja hasta la luz y la amplitud de este punto más alto, una auténtica ascensión por la historia. Bueno amigos, pues ya hemos llegado a lo más alto de la Torre del Homenaje y ahora disfrutemos de sus vistas. Al fondo, el Coto de Doñana y el río Guadalquivir, que desemboca en el Océano Atlántico, donde Magallanes salió con sus barcos para dar la primera vuelta al mundo. Esta terraza es uno de esos lugares donde el tiempo parece detenerse, pero en realidad es todo lo contrario. Aquí corre más que un autobús de jubilados entrando en un buffet libre. Se acerca la hora del cierre y aún nos quedan cosas por ver, así que apago la cámara y salgo corriendo escaleras abajo. Y aquí estamos de nuevo, de vuelta en el patio de armas del Castillo de Santiago, después de recorrer la Torre del Homenaje y asomarnos a esas vistas increíbles del Guadalquivir y Doñana. Y ahora llegamos a este espacio que hoy se conoce como el Salón del Duque. Lo curioso es que, a diferencia de otras zonas del castillo cuya función está muy bien documentada, de esta sala no se conserva demasiada información sobre su uso original, así que, en cierto modo, es uno de esos pequeños enigmas que esconde el Castillo de Santiago. Lo que sí suponemos es que por su ubicación junto al patio de armas pudo haber tenido un uso muy práctico. Quizá funcionó como almacén donde se guardaban víveres, herramientas o materiales, tal vez como taller donde artesanos y sirvientes realizaban trabajos para el mantenimiento del castillo, o incluso como dependencia de servicio, parte de la maquinaria cotidiana que hacía posible la vida aquí dentro. En definitiva, un espacio funcional, adaptado a las necesidades del día a día. Con el paso del tiempo y las restauraciones modernas, este lugar ha recibido el nombre de Salón del Duque, dándole un carácter más representativo dentro del recorrido. Y hoy, lejos de su función original, sea la que fuera, se ha convertido en un espacio reservado para celebraciones y eventos, un rincón del castillo que se alquila para bodas, recepciones y actos especiales. Una forma curiosa de ver cómo un lugar que quizá nació para tareas muy prácticas ha terminado siendo escenario de momentos festivos. Y llegamos ahora al pabellón militar, un edificio que no pertenece a la época medieval del castillo, sino que fue construido a mediados del siglo XIX. Su función era muy concreta, servir de alojamiento a la escolta personal de Antonio de Orleans, duque de Montpensier y nada menos que suegro del rey Alfonso XII. Entre los objetos expuestos destaca un cuadro de la reina Isabel II de España, una copia del original pintado por Federico de Madrazo, uno de los grandes retratistas del siglo XIX. Además, este pabellón se utiliza actualmente como espacio expositivo, donde se muestra una colección de trajes y armas de la época, lo que añade un toque muy visual y permite entender mejor la evolución militar y ceremonial de aquellos años. Un edificio relativamente reciente dentro del conjunto, pero que aporta una capa más a la historia del castillo, la etapa en la que pasó de fortaleza medieval a residencia ducal con su propia guardia y su propio pequeño cuartel.
Y cuando estamos a punto de irnos, algo nos llama la atención al fondo de la sala. En una esquina casi escondida aparece una pequeña capilla que, sinceramente, no esperábamos encontrar aquí. Y vaya sorpresa. Lo primero que vemos es un retablo que data de finales del siglo XV o comienzos del XVI. Una pieza antigua de un autor desconocido que aporta un toque casi íntimo a este rincón del castillo. A su alrededor, el mobiliario no se queda atrás. Sillas napolitanas del siglo XVII, un confesionario de campaña del siglo XVIII y un cuadro de la Virgen del Carmen óleo sobre lienzo perteneciente a la escuela sevillana del siglo XIX. Es como si esta pequeña capilla reuniera en apenas unos metros varios siglos de arte y devoción. Ya nos habíamos pasado la hora del cierre, así que tocaba salir corriendo del castillo, pero en lugar de volver por donde habíamos entrado, decidimos tomar otra puerta que vimos abierta. Total, un último vistazo nunca viene mal. Lo que no sabíamos es que estábamos a punto de salir por otra de las joyas del castillo de Santiago, la Puerta de la Sirena. Una salida discreta, casi escondida, pero con una historia y un simbolismo que la convierten en una de las piezas más especiales del conjunto. Nada más cruzarla nos encontramos con la Barbacana de Santiago, un pasillo defensivo que rodea parte del castillo y que servía como primera línea de protección. Caminar por aquí a solas y a estas horas tiene un encanto especial. Es como si el castillo nos regalara un último tramo del recorrido, un pequeño extra para los que se resisten a marcharse. Y pensar que todo esto lo descubrimos por pura casualidad, simplemente por tomar una puerta distinta. A veces, las mejores partes de una visita son las que no estaban en el plan. Esto parece que son las mazmorras. No he leído nada antes. Me he metido aquí un poco a la aventura a ver qué vemos. Pero la verdad es que tiene toda la pinta de ser las mazmorras. Pues no, no son las mazmorras. Lo que tenemos delante es algo mucho más sorprendente, un pasadizo secreto. Este corredor oculto fue mandado construir en la década de 1630 por el noveno duque de Medinasidonia, don Gaspar de Guzmán. El duque, que mantenía una relación bastante tensa con la corona y veía venir problemas, decidió prepararse por si las cosas se torcían. Y su solución fue este pasadizo, una vía de escape directa y discreta que conectaba el castillo con el palacio de los duques de Medinasidonia. Así que vamos a salir de aquí. La luz del sol. ¿Qué alegría le tiene que dar a estas criaturas cuando veían la luz del sol? Después de la humedad que hace ahí abajo. Y ahora sí, después de este último descubrimiento inesperado, ha llegado el momento de abandonar la fortaleza. Hemos recorrido sus torres, sus salas nobles, sus rincones ocultos y hasta un pasadizo secreto que nos ha dejado con la boca abierta. El castillo de Santiago siempre tiene algo más que mostrar, incluso cuando crees que ya lo has visto todo. Empapados de historia y armados hasta los dientes, me despido de vosotros hasta la próxima aventura. Os espero. Hasta pronto.